tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la sesión. De esta manera, el Dow Jones vemos que tiene un comportamiento positivo superior a 500 puntos, es decir, que avanzó un 0,98% en la sesión hasta ubicarse en 53.277 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también tuvo un avance de más del 33%, 0,43% en 7.674 y el Nasdaq también avanzó en la sesión más de 90 puntos o un 0,33% en 29.308 unidades, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior. Las acciones financieras y de salud impulsaron al mercado. Merck y Johnson avanzaron mientras Robinhood subió casi 14% y Coinbase ganó 8% apoyadas por el repunte semanal del 22% del Bitcoin. A pesar del avance del viernes, el Standard & Poor's 500 había estado perdiendo en la jornada y también pues digamos que con ese panorama semanal del comportamiento de Wall Street, el Standard & Poor's 500, aunque representó comportamiento positivo hoy, pues ha acumulado una pérdida del 1,4%. Y el Nasdaq también retrocedió 2%, interrumpiendo 3 semanas consecutivas de ganancias. Por su parte, el Dow Jones cayó un 0,9% y encadenó su segunda semana consecutiva de manera negativa. Los rendimientos de los bonos de largo plazo continuaron al alza. El bono del Tesoro a 10 años subió más de 3 puntos básicos hasta 4,73%, mientras que el de 30 años avanzó hasta el 5,27% en medio de preocupaciones por inflación y tensiones en Oriente Medio. Los inversores ahora esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio del Jackson Hole de la próxima semana. El mercado buscará señales sobre las tasas de interés y la independencia del Banco Central. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Es así entonces como la Bolsa de Valores de Colombia en el cierre de esta jornada presenta un comportamiento positivo. El MSCI Colcap avanzó 0,61% en 2.459 unidades. Por su parte, dentro de las acciones que tuvieron mayor desempeño en la sesión, en línea con ese resultado, el primer título en avanzar es Fabricato, seguido de Grupo Argos de la acción preferencial, Cibes de la acción ordinaria, Mineros y Éxito fueron de las acciones que tuvieron mejor comportamiento en la sesión, siendo Fabricato la que finalizó con una variación positiva del 9%. Por su parte, acciones como Cementos Argos, La Vivienda Group de la acción preferencial, ETB, Ecopetrol y Grupo Aval fueron de las acciones que representaron pérdidas en la sesión, siendo Cementos Argos la que más bajó, 2,41%. Banco de Occidente anunció una reducción del 50% en la tasa de interés para compras realizadas con tarjeta de crédito en municipios afectados por el sismo. La medida estará vigente entre el 21 de agosto y el 30 de septiembre y aplicará para consumos en salud, supermercados, ferreterías, electrodomésticos y tiendas de mascotas. El beneficio contempla plazos de financiación de hasta 12 meses y está dirigido tanto a los actuales tarjehabitantes como a las personas que soliciten el producto durante el periodo de contingencia. La entidad señaló que la medida busca facilitar el acceso a bienes de primera necesidad y materiales para la reconstrucción en las zonas impactadas. En otras noticias, Andrés Herrera renunció a la vicepresidencia de inversiones de Colfondos por motivos personales y permanecerá en el cargo hasta septiembre del 2026. El ejecutivo estuvo 17 años y 6 meses en la administradora y desde agosto del 2021 se desempeñaba como Chief Investment Officer con responsabilidad sobre activos por 15.000 millones de dólares. Durante su gestión, los activos bajo administración de Colfondos aumentaron más del 30% y la inversión en mercados privados ganó participación dentro del portafolio. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, es decir, el IPSA, que finaliza con variaciones positivas superiores a el 1,14%, ya sobrepasando los 11.000 puntos, 11.367 a esta altura de la jornada. Dentro de las acciones que tuvieron mayor desempeño en la sesión, el primer título en avanzar es la Sociedad Química Minera de la serie B, que aumentó más del 4% luego de presentar esos resultados financieros esta
esta semana. Copec avanzó 3,13%, Banco de Chile ganó 2,47% y Engie Energía Chile subió 2,39%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, Entel, Quiñenco, Embotellado Aguas Andinas, Enel Américas y Banco Itaú fueron algunas de las acciones que presentaron un retroceso en la sesión, siendo Entel la que más bajó 1,65%. Sin embargo, vemos que aunque hay varias acciones que están presentando comportamiento negativo, no lo hacen por valores superiores al 1%, lo que claramente hace que el IPSA repunte un poco con esas acciones que terminaron positivamente con valores superiores a el 4% y claramente impulsada por ese resultado también de Wall Street. Recordemos que la bolsa chilena se rige mucho por el comportamiento internacional. Vimos que los tres índices finalizaron con avances la sesión de hoy y claramente eso también se traduce en el resultado del IPSA. Y ya para finalizar, vamos con la Bolsa de Valores de Lima, que finalizó con una variación positiva del 2,03% en la sesión de hoy dentro de su índice general. El índice Select también finalizó con variaciones positivas, 1,93%. Y eso nos permite concluir que NUAM en la sesión de hoy finaliza de manera positiva pese a ese resultado de la Bolsa de Valores de Colombia, que aunque fue un resultado positivo leve, pues claramente ayudó un poco también con ese resultado del IPSA y de la Bolsa de Valores de Lima, donde pues alcanzaron valores superiores al 1% y al 2% en sus principales índices, por lo que NUAM finalizó con un avance del 2,31% en la sesión de hoy. Respecto a las acciones, el primer título en avanzar la sesión de hoy es Pipi Ex Mining Corp con un avance del 11,11%. Compañía de Minas Buenaventura aumentó 9,35%. Southern Copper Corporation subió 5,67% y Nexa Resources Perú también tuvo un avance del 4%. Por su parte, acciones como Telefónica, Origen Perú, Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad e Inversiones Portuarias Chancay fueron de las acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo Telefónica la que más avanzó, 10,26%, seguido de Origen, que también tuvo un aumento del 2,84%. Y en otras noticias del mercado chileno y limeño, les cuento que en el lado de Chile, Inversiones Maui, sociedad vinculada a la familia Díaz del Río, vendió 10 millones de acciones de Falabella, equivalentes al 0,39% de la compañía, por 63.200 millones de pesos chilenos, es decir, cerca de 69 millones de dólares. La operación se concretó el 13 de agosto y se sumó a la venta del 1% realizada 2 días antes por las hermanas Paola y Georgina Cuneo. Con esta nueva transacción, los antiguos integrantes del pacto controlador de Falabella acumulan ventas equivalentes al 2,88% de la propiedad durante el 2026, por 506 millones de dólares. El reordenamiento se produce tras el fin, en julio del 2025, del acuerdo que durante 22 años agrupó a las principales familias accionistas del retail. De otro lado, en Perú les cuento que la economía peruana, o el PIB, creció un 2,6% interanual en el segundo trimestre del 2026, por encima del 2,5% esperado por el mercado, aunque por debajo del 3,6% registrado en los primeros meses del año. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento del 20,9% en la inversión privada y del 7,4% en la demanda interna. Con este desempeño, el PIB peruano acumuló un crecimiento del 3% durante el primer semestre y mantiene al país en camino a completar 3 años consecutivos de expansión superior al 3%. Sin embargo, la pesca, la manufactura y la agricultura registraron caídas, en parte por las altas temperaturas del Pacífico y los efectos del fenómeno del Niño. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Como podemos observar, el índice bursátil de Caracas finalizó con un aumento del 3%, más de ese valor, 5.864. Los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con avances la sesión. El financiero con 3,67 y el industrial con 0,28%. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al Canal de los Negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Yo quisiera recoger 2 mensajes de este jingle que ustedes publicaron, pegajosísimo, para los 30 años del metro. Lo primero
es que dice que estas no son historias, sino que son acciones de verdad, como la de hoy. Y segundo, que sentimos a lo metro, que viajamos a lo metro, que crecemos a lo metro, que pensamos a lo metro, y voy a agregar una B, que celebramos a lo metro. ¿Qué estamos celebrando hoy, Tomás? Tal cual, Nicolás, muchas gracias. Hoy estamos celebrando nada más y nada menos que la cultura metro. ¿Y por qué estamos celebrando la cultura metro? Porque la cultura metro es un modo de relacionamiento con los grupos de interés que construye confianza. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es celebrar esa forma de capitalizar la confianza en el mercado de valores que nos da la posibilidad de acceder a recursos de financiamiento que en el mediano y largo plazo nos garantizan la sostenibilidad de la empresa y el crecimiento de nuestros proyectos, el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible. Y eso lo hacemos a lo metro. Maravilloso. Danos un poquito de lo que pasó hoy. ¿Cuánto fue el monto que levantaron en el mercado de capitales? ¿A qué plazos? ¿Qué indexadores? Un poquito como para que la audiencia Pues se mira, vaya empapando. primero, es la primera vez que nosotros accedemos al mercado de valores. Es un trabajo de muchos años para llegar acá. Y nosotros veníamos por 330 mil millones de pesos. Digo veníamos y nos los llevamos realmente porque una de las grandes sorpresas que recibimos es que hubo unas demandas superiores. Estamos hablando de más de 478 mil millones de pesos en demandas, 485 mil millones de pesos para ser precisos en demanda, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos porque, de nuevo, es la demostración de que hay confianza en la organización, confianza en lo que hacemos, y sobre todo que los bonos que nosotros venimos a poner en el mercado el día de hoy, que son bonos sostenibles, tienen un altísimo impacto social y ambiental. Y además tienen unas características que son poco comunes en el mercado y son los plazos. Estamos hablando de unas series de 30 años, de 14 y de 10 años. Sobre todo los de 30 son poco comunes y que se ajustan mucho a nuestros proyectos. Entonces, yo creo que en todo hay un resultado bastante positivo en esta emisión que nos deja muy contentos. Maravilloso, Tomás. Y nosotros en la bolsa también estamos celebrando, Tomás, porque para nosotros es súper importante que vengan nuevos emisores. Y ustedes son un nuevo emisor en el mercado de capitales, luego también estamos celebrando en ese sentido. Y además, no cualquier emisor, lo hablábamos ahora en el toque de campana, lo que ustedes representan para la ciudad-región y para el país es impresionante como referente no solamente local, sino internacional. Voy a pasar a una sección que se llama Conozcamos al emisor. Me voy a parar el 30 de noviembre de 1995 a las 11 de la mañana. Estación de la Alpujarra, primer viaje al Metro Medellín. Cuéntanos qué hace el Metro de Medellín. Pues desde ese momento nosotros nos entendemos como una plataforma de bienestar. Nosotros nos entendemos como una organización que genera calidad de vida y que mejora la calidad de vida de muchísima gente. Estamos hablando de alrededor de unos 319 millones de viajes al año, de personas que en su gran mayoría, estamos hablando de un 91%, 92% casi, pertenecen a lo que se denomina los estratos 1, 2 y 3. Personas que son trabajadoras, personas que van a conectarse con sus sueños y oportunidades. Entonces, en primera línea, nosotros nos reconocemos como eso, como una plataforma de bienestar. Obviamente, en este camino, en ese trasegar, generamos también una transformación muy positiva de los territorios por donde nosotros transcurrimos y prestamos el servicio. Hay una transformación urbana, junto con lo social, hay una transformación urbana también, una renovación del territorio de la mano de la construcción de infraestructura y de la generación de polos de desarrollo en torno a las estaciones. Entonces, ahí se une en nuestro propósito principal como empresa, que es hacer del mundo un lugar mejor, generando transformaciones positivas en las personas y en el territorio. Maravilloso. Lo decías tú ahorita al principio de la conversación, Tomás, que también estamos celebrando el hecho de que ustedes hayan salido a los mercados de capitales como un bono, con un bono sostenible. Eso para nuestros oyentes significa que es una combinación entre un bono que tiene un impacto ambiental y también un impacto social, y esa combinación da, bajo los estándares que utilizamos en los mercados de capitales, la configuración de un bono sostenible. Yo quiero tocar esos dos puntos porque me parece súper importante lo que estamos haciendo hoy en la celebración que estamos corriendo hoy, Tomás. Primero, lo ambiental.
yo quiero entender cómo funciona el metro y que les expliques, pero bajo esta lógica. ¿Qué es un pantógrafo y qué es una catenaria? Si dije bien las palabras. Porque cuando yo leí eso, dije, wow, esto parece como mitología griega, ¿no? Pareciera como los dioses del Olimpo. Pero en No, no, realidad no. detrás hay No, energía. no hay energía eléctrica, exactamente. Estos dispositivos que mencionas son los dispositivos que permiten que el tren se mueva con electricidad. Efectivamente, y además es energía limpia, porque tenemos unos contratos con nuestro proveedor de energía, que es EPM, para que el suministro de energía del Metro de Medellín, un suministro que vale un poco más de 42.000 millones de pesos al año en consumo de energía, para mover 319 millones de viajes, es una energía que proviene de fuentes limpias, de hidroeléctricas, de energía eólica y energía solar. ¿Toda la energía es limpia? De manera exclusiva, certificado por un tercero. Y esto nos permite a nosotros ser una empresa carbono neutral, ya de forma certificada. No solamente eso, sino que si comparásemos lo que en evaluación de proyectos sería un escenario sin metro a un escenario con metro en el Valle de Aburrá, en los 10 municipios en los que está conformado el Valle de Aburrá y los 5 municipios por los que transcurre el metro de Medellín, si comparamos esos dos escenarios, estamos encontrando que para transportar 319 millones de viajes al año, si lo hiciéramos sin metro, estaríamos generando unas 690.000 toneladas de CO2 adicionales al medio ambiente y generando una mayor presión al cambio climático. Esas toneladas, 690.000 toneladas en el año 2025, nos las estamos ahorrando con la operación eléctrica del Metro de Medellín. Y eso no es lo único desde el punto de vista ambiental. Estamos hablando también de la reducción de partículas PM2.5, PM5 y PM10, que generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Todo esto se reduce en unos montos supremamente importantes y ni hablar, pues obviamente, de las reducciones que hay en tiempo y dinero para la población, que enseguida miramos ese aspecto social. Pero quedándonos en el aspecto ambiental, también mencionar que el Metro de Medellín es una empresa no solamente verde, sino que también ayuda a cuidar área verde y árboles en el entorno urbano de Medellín y lo ha transformado. Si tú miras fotografías y filmaciones aéreas de las líneas de nuestro metro, encuentras alrededor de las líneas los más de 20.000 árboles que el metro sembró hace 30 años, que ya están grandes y ya tienen esto convertido en unos grandes bosques urbanos que benefician muchísimo a la ciudad de Medellín, y más de eso estamos haciendo. Nosotros cuidamos en áreas verdes y en árboles 3 veces el área del Jardín Botánico de Medellín como empresa Metro. Entonces el impacto ambiental es significativo, y esto lo reconoce la etiqueta de nuestros bonos en términos verdes y ambientales. Maravilloso. Voy a pasar al siguiente punto, digamos que combina, como mencionaba ahorita, el tema de lo sostenible, que es este pedazo social. Hay 27 estaciones, ¿no? Y cada una de ellas, pues, es emblema de metro. Hay muchas más. ¿Cuántas personas usan a diario el metro? Y cuéntanos por qué el bono que emitiste hoy tiene un impacto social en esas Esto personas. es muy relevante. Nosotros estamos conectando alrededor de 1 millón de viajes al día, un poco más, 1.050.000, 1.100.000 en algunos días. Esto, teniendo en cuenta los sábados y domingos, pues se lleva a esos 319, casi 320 millones de viajes al año. Y las personas que viajan con nosotros pertenecen en un 92% a lo que se denomina los estratos 1, 2 y 3 de la población. O sea, son las personas de menos ingresos en la población que dependen del metro para conectarse con su trabajo, para conectarse con sus familias, para conectarse con el estudio, para conectarse con el esparcimiento, para conectarse con la cultura, en general para toda su conectividad con sus sueños y oportunidades, como nos gusta decirlo a nosotros desde el Metro de Medellín. Entonces, ahí hay un enorme impacto social de base, digámoslo así, en la actividad que nosotros ejercemos en el día a día. Pero esto no se queda ahí, porque nosotros, a través de el despliegue de relacionamiento positivo que se denomina Cultura Metro, esa relación positiva nos lleva a nosotros a tener un portafolio de proyectos permanentes, digámoslo así. O sea,
casi que no deberían llamarse proyectos, sino más bien programas permanentes, porque no tienen un fin determinado, sino que han sido permanentes y algunos de ellos tienen 20 o 25 años de venirse haciendo de acompañamiento a las comunidades. Por ejemplo, nosotros desde hace 38 años estamos trabajando con la empresa privada en un modelo educativo social y cultural que se denomina en su principio Cultura Metro, y estamos desde ese entonces yendo a escuelas, colegios, universidades para acompañar el crecimiento de los niños y jóvenes en torno al respeto de los bienes públicos, en torno específicamente a la red de transporte público. Eso no lo hemos suspendido a lo largo de esos 35, 38 años. Y no nos quedamos ahí, generamos también unos programas de formación de líderes barriales, por ejemplo. Generamos también unos programas de acercamiento a la comunidad con también programas lúdicos y culturales, de exposiciones permanentes y exposiciones itinerarias, programas de música, de cine, bibliotecas dentro del sistema de transporte, una serie de actividades en torno a esa relación con a quien nos debemos, que es el viajero, que es las personas que viajan con nosotros, que nos hace generar pues o potenciar ese impacto social de una manera muy significativa. Y esto también lo ampliamos a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la construcción de nuevos proyectos, en donde empezamos muchos años antes de poner la primera piedra, si se quiere, en un proyecto de ampliación de líneas, a relacionarlos con los grupos sociales de los territorios impactados, conociéndolos, haciendo una identificación y generando esa cercanía que ya nunca va a acabar, porque el metro llega para quedarse, es un vecino que llega para quedarse. Entonces llegamos a conocer muy de cerca las juntas de acción comunal, los líderes sociales, los líderes barriales de los diferentes territorios, y con ellos hacemos actividades de forma permanente que al final lo que generan es un gran sentido de pertenencia, y hay a través de todas esas actividades un blindaje social. La Cultura Metro genera un blindaje social que lleva a cuidar el sistema de transporte, que lleva a mantener en perfecto estado ese bien tan importante para la calidad de vida de cada uno de esos habitantes. Impresionante, Tomás. Y yo creo que aquí voy a hacer una pausa para hacer, digamos, hincapié en un punto, y es, a veces se nos olvida, y aquí estamos celebrando que levantamos más de 300.000 millones de pesos en recursos, pero lo que hay detrás es impresionante. Todo lo que eso, digamos, mueve para una sociedad es impresionante, y todo lo que cuentas pues es de admirar. Voy a pasar a ese tema un poco, ya vamos a centrarnos en lo que es el mercado de capitales. Los recursos que el Metro levantó el día de hoy, ¿para qué proyectos son? ¿Esta plata en qué va a ser utilizada? Sí, muy concreto. Yo creo que se puede resumir en que los recursos son específicamente para el crecimiento de la flota, no de la red. Son dos aspectos diferentes. Si bien es una inversión obviamente en equipos, no es una inversión en más kilómetros de red, sino en reforzar la capacidad hoy existente. Estamos pasando de 80 trenes de 3 coches a 93 trenes de 3 coches. Quiere decir que estos recursos van a ser aplicados en el ensamblaje local de 13 trenes nuevos, un total de 39 coches. Y óigase bien, dije ensamblaje local. No dije compra de trenes y tráigalos de otro país y aquí los ponemos a rodar. No, nosotros ya trascendimos esa etapa, y nosotros, a través del mantenimiento mayor y la modernización que hicimos de la flota de los 42 trenes originales, aprendimos la lección. Desarrollamos proveedores, desarrollamos repuestos en Colombia, desarrollamos industria ferroviaria que nos puede acompañar, y logramos hacer un negocio gana-gana con nuestro proveedor de flota de trenes, que es una empresa española que le apostó a nuestra solicitud, que era poder ensamblar los trenes en Colombia con componentes colombianos y con mano de obra colombiana. Entonces vamos a hacer ese proceso durante el resto de este año y todo el año 2027, ensamblar todos esos trenes. Ya están llegando los primeros elementos a nuestro taller, y llegan elementos como es en una operación de estas de grandes envergaduras logísticas de todo el mundo. Tenemos piezas de la India, de la China, piezas de México, piezas de España, piezas de Alemania, de Francia,
de otras partes del mundo que a través de una operación logística llegan a la ciudad de Bello, en el Valle de Aburrá. En Medellín es la capital, pues, pero nuestra sede social es en Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí están nuestros talleres y allá hacemos el ensamblaje local de trenes. Es prácticamente, para que todos me entiendan todavía mejor, lo que Sofasa hace con los Renault. La copia de todo el país, piezas y de otras partes del mundo, los denominados CKD, llegan a Envigado y allí se hacen los montajes finales de una marca de vehículos que es la Renault. Nosotros vamos a ensamblar nuestros trenes, marca CAF, una marca española, en nuestras instalaciones. Impresionante. Ese es el primer proyecto. Eso es lo primero y para lo más importante. Lo otro también tiene que ver con trenes. Los 80 trenes restantes tienen que ser modernizados en la parte electrónica. Entonces, el sistema de computadores a bordo de los trenes también se va a invertir allí para mejorar esos trenes, alrededor de 98.000 millones de pesos, y el resto es un aporte importante para la reducción de costos financieros, porque vamos a reperfilar deuda. Vamos a reperfilar deuda, también una deuda que tenemos de hace 10 años de la compra de la segunda serie de trenes. Eso que mencionas es bien importante y también quisiera contarle a la audiencia eso. El mercado de capitales no solo permite ir a recoger recursos, sino también que los emisores logren gestionar digamos, su balance en ese sentido. De lo que ustedes están haciendo hoy también ese juego con esta lógica que tenemos acá. Emitieron series a 10, a 14 y a 30 años. Sorprende la de los 30 y la de los 14. Esos largos, digamos, plazos se hacen juego con los proyectos que ustedes tienen en el metro. Con los trenes, con la vida útil de los trenes. Los trenes tienen originalmente, digo originalmente porque pueden ser modernizados y pueden ser repotenciados, originalmente tienen 30 años de vida útil. Entonces, de ahí esa definición de los 30 años de duración de estas series de bonos emitidos. Básicamente a eso obedece, a que las vidas útiles de los activos a financiar pues corresponden a esas duraciones. Y esto además se combina con las necesidades de inversión que tienen los inversionistas. Y aquí ustedes hicieron un roadshow con los inversionistas Así es. institucionales de este país. Seguramente hablaron con fondos de pensiones, con las aseguradoras. Eso hace calce con ellos. Y ahí es donde está el truco, digamos, de mercado de capitales, de cómo une las dos partes de la ecuación. Así es, porque efectivamente no es muy común la emisión, usted lo decía ahorita, de bonos a 30 años. Maravilloso. Ustedes además no solamente tienen impacto en Colombia, Tomás, sino también tienen una historia internacional. Participan en Ecuador, pero participan también con alianzas internacionales que, digamos, los exponen a esto y además llevan la historia colombiana hacia afuera. ¿Nos puedes contar un poquito esa conversación? Sí, todo nace de la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera de la organización, que depende, ingresos que dependen de una tarifa que, como lo decía ahora, es una tarifa de disponibilidad para la población que necesita que socialmente haya una regulación, o sea, no tiene medios ilimitados para pagar una tarifa muy alta. La tarifa del metro es una tarifa regulada y es una tarifa social, que no está dimensionada para cubrir en su totalidad los costos de OPEX, de operación. Eso es característico de todos los sistemas de transporte público masivo del mundo, no es una condición de Medellín. En todas partes del mundo funciona de esa manera. Las tarifas de los transportes públicos nunca serán suficientes para poder recuperar el CAPEX de inversión en los transportes públicos. Entonces, es importante la sostenibilidad financiera del día a día de este tipo de infraestructuras en las ciudades, y los grandes metros del mundo como Nueva York, París, Hong Kong, Tokio, etcétera, nos han enseñado que hay diversas estrategias para poder tener ingresos adicionales a la tarifa. Precisamente de estos grandes metros es que hemos aprendido, por ejemplo, a que en los metros es importante los desarrollos inmobiliarios como una línea de negocio especial, la captura de valor del suelo, la publicidad, el arrendamiento. Eso es una línea de trabajo nuestra desde hace muchísimos años y que venimos fortaleciendo todavía más, cada vez más, con la filosofía de desarrollo orientado al transporte, DOT. Es una filosofía de planeación que tiene que ver con la planeación territorial también. Eso es una línea de trabajo, y otra línea de trabajo para tener ingresos adicionales es la que mencionaba, es la posibilidad de prestar asesorías u operaciones internacionales. Es así como la alcaldía de Quito, por ejemplo, en su momento nos tocó la puerta y nos pidió que los acompañáramos en la operación del metro de Quito. Tenemos un contrato a una cuota fija
con la alcaldía de Quito y estamos operando el metro subterráneo de la ciudad de Quito en compañía de un partner francés que nos acompaña también en esta operación. Y asimismo también estamos adelantando, hemos tenido negocios en República Dominicana, en Perú, en Panamá, en otras latitudes latinoamericanas y cada vez reforzándolos más en ese sentido, todo apostándole a la sostenibilidad financiera de la organización. Que es al final súper relevante cuando hablas con inversionistas, porque ellos preguntarán, Así es. bueno, ¿y esto que estoy prestando, cuándo me lo devuelven y cuáles son las fuentes de fondeo y toda esta historia? Vamos cerrando el espacio, Tomás, con una pregunta. Ustedes, para llegar a este momento que estamos celebrando hoy, tuvieron que trabajar muchos años. Hay un proceso que hay que hacer en las compañías para ir a los mercados de capitales. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a compañías como el Metro u otras, como, digamos, financiarse en el mercado de capitales? Mira, primero, llegamos al mercado de capitales obviamente buscando las mejores condiciones. Eso es una realidad, o sea, buscando mejores condiciones, ya lo mencionábamos, en plazo, pero también en tasas. Por eso llegamos nosotros al mercado y más bien, por eso visualizamos que debíamos llegar al mercado. Y recorrimos el camino de una manera deliberada, de una manera planeada. Estratégicamente teníamos que llegar al mercado de valores para reducir tasas y para ampliar plazos y para mejorar condiciones. Y para llegar allí tuvimos que hacer una reconfiguración importante, especialmente de nuestro gobierno corporativo. La construcción de confianza, como lo mencioné al principio de la entrevista, es lo más importante, pero eso no se queda en propuestas, sino que hay que tener acciones concretas. La cultura Metro es clara, es una acción concreta en términos de generación de confianza con muchos grupos de interés, pero en particular el mercado de valores tiene unas exigencias puntuales, específicas en torno a la solidez financiera, en torno a la calificación de riesgo, en torno al gobierno corporativo como tal, las configuraciones de los órganos de gobierno de la entidad, las juntas directivas, las juntas de socios, etcétera, etcétera. Todos estos temas tuvimos que entrar a revisarlos de manera integral, hacer unos programas de ajuste y cierre de brechas que nos sirvieron también para fortalecer la entidad. Entonces, la recomendación, pues, es básicamente el no cesar en esas acciones, en tener siempre perseverancia para poder llegar a ello. No es fácil, hay que hacer unos trabajos de larga duración. Aquí estamos hablando de un trabajo de más de 5 o 7 años. Obviamente, para lograr llegar a, digamos, a celebrar este objetivo de financiamiento, Tomás, de nuevo, muchas felicitaciones. Muchas gracias por confiar en los mercados públicos de valores, por estar aquí en esta tarde celebrando el granito para el Metro de Medellín. Y como lo decíamos ahora antes de esta entrevista, seguramente va a ser la primera de muchas veces que nos vamos a sentar a conversar porque abierto el mercado de capitales, ustedes tienen la posibilidad de volver. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias Tomás. a la Bolsa de Valores y muchas gracias a los inversionistas, a los participantes del mercado que confían en nosotros. Así terminamos otro episodio más de Voces con Valor, el podcast de la Bolsa de Valores de Colombia de INUA.